Un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos y en Canadá, en Europa, en el norte y en el sur, en Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del planeta. Un abrazo a todos. Y un saludo también a Leónida Fabián, que vive en Italia, a Ricardo Rodríguez y a Ernesto García. A todos ellos, nuestros mejores deseos. Hace como 15 días murió en Perulapía David Sánchez, miembro de la Mesa Ciudadana. Expresamos nuestro pesar a la familia de David, a sus amigos y a los miembros de la Mesa Ciudadana de Perulapía. Vamos a realizar varias actividades de la Mesa Ciudadana. Y de una vez estamos invitando a la ciudadanía de Perulapía a estas actividades. Este es el último número de la revista de la Fundación Ever, el número 279. El tema es el futuro del trabajo. Aquí te he explicado la relación conflictiva de la tecnología con los trabajadores. Habida cuenta de que cada uno de esos inventos puede significar para sociedades como la nuestra centenares de gente sin trabajo. Aquí te he explicado esa contradicción. Procuren leerla. Un saludo a Silvita Sandoval de la UTEC. Mantenete linda, Silvita. Además, no te cuesta nada. Un saludo a los profesores de Filosofía y Ética de la UTEC. Celebramos la semana pasada el Congreso de Filosofía, especialmente al profesor Rubén Funes, que es del Carril. Expresamos nuestra preocupación por el asesinato del sacerdote Cecilio Pérez en San José La Majada. Cecilio fue asesinado en circunstancias muy complicadas. Abogamos porque esas circunstancias se aclaren definitivamente. Y también abogamos porque se aclaren las circunstancias de la muerte del padre Walter hace más de un año. No sabemos nada de sus investigaciones. Este día vamos a hablar de un tema palpitante en base a una pregunta, y es: ¿qué está ocurriendo en el mundo, en el planeta? La realidad es todo lo que se resiste. Se resiste a tus ideas y a tu pensamiento. Así se define la realidad. Siempre que hablamos de realidad, estamos haciendo referencia al ser humano que lucha, trabaja por transformar la realidad y para construir una realidad que le sea favorable. Ahora bien, resulta difícil que un ser humano pueda comprender toda la realidad. Y precisamente esa parte de la realidad que yo entiendo, que yo vivo, que yo asimilo, esa parte es lo que se llama mundo. Vean la diferencia entre la realidad y el mundo. Ustedes sin duda han oído una afirmación que dice: cada cabeza es un mundo. Esta es una afirmación con profunda resonancia filosófica y es absolutamente cierto. Por eso el tema es: ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y con mundo nos referimos al planeta Tierra. Yo sé que cada persona tiene su mundo. En ocasiones tu mundo es tu habitación, que es un mundo muy reducido. En ocasiones es tu casa. Luego tu barrio, o tu ciudad, o tu país, que sigue siendo un mundo muy reducido. Pero eso depende
de tus posibilidades. El mundo de nosotros, los que nacemos y nos mantenemos amarrados a esta roca que se llama Tierra, el mundo es el planeta. Pero nuestro mundo es el sistema solar. Pero también nuestro mundo es la Vía Láctea. Y todas las constelaciones que se relacionan. Ahora bien, aquí en el planeta ocurren acontecimientos que tienen que ver con nosotros. El principio a adoptar es: todo se relaciona con todo. No hay acontecimientos lejanos, ni acontecimientos que nos sean extraños. Ocurre que después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 del siglo pasado, el ejército rojo soviético, derrotó al ejército nazi de Hitler, de Alemania. Pero Estados Unidos, que no tuvo un factor decisivo en la derrota de las tropas nazis, se alzó, sin embargo, con el control del planeta. Sencillamente porque Europa quedó destruida. Pero, de resultado de eso, el mundo se organiza de una manera diferente. La Unión Soviética, que derrota a ese ejército asesino, pasa a ser una potencia de mayor fuerza y de mayor desarrollo. Y Estados Unidos pasa a ser el dueño de una moneda, el dólar, que era la moneda de reserva y la moneda de referencia de todo el mercado internacional. En ese periodo no hubieron guerras entre los dos grandes polos en el planeta, pero sí hubieron guerras en diferentes partes del planeta. Guerras muy importantes. Ahí se sitúa la guerra de Vietnam, por ejemplo, en donde fue derrotado el ejército de los Estados Unidos. Se sitúa la guerra de Argelia, donde fueron derrotadas las tropas francesas. Ahí se sitúa la victoria de la Revolución Cubana. Una serie de acontecimientos importantes. Pero Estados Unidos era el eje fundamental. Claro. La Unión Soviética se derrumba a finales de la década de los 80, en el 90. Y esto convirtió a los Estados Unidos en el aparente dueño de todo lo que había en el planeta. Y el dólar también se convierte en la moneda más poderosa. Mira cómo son las cosas. Como uno debe tener en la cabeza muy presente el juego de las contradicciones. Porque cuando se tiene aparentemente el control del planeta por parte de los Estados Unidos, ocurren acontecimientos que reducen ese poder y esa influencia. Cuando se derrumba la Unión Soviética, por ejemplo, aparece Rusia. Formalmente de las cenizas de la Unión Soviética. Realmente no. Rusia siempre estuvo presente, siempre estuvo en pie. Se convierte en una inmensa potencia. China, que era entendida en tiempo del presidente Nixon en los años 60 del siglo pasado como el mejor de los mercados previsibles para su economía, se convierte en una potencia imprevisible para el imperio estadounidense. Y ocurre un acontecimiento desequilibrante. Se produce la alianza entre Rusia y China. Y el planeta se organiza en dos grandes bloques. El bloque de Occidente y el bloque de Eurasia. En lo que se llama Eurasia está situada la alianza rusa-china
y los países del Oriente, de una cultura milenaria. Y en lo que se llama Occidente está situada Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. En este momento, la confrontación pasa por la lucha entre estos dos grandes bloques. Este es el momento más angustioso para Estados Unidos en tanto imperio. Todos sabemos que Estados Unidos tiene más de 700 bases militares distribuidas en el planeta. Para eso requiere un gigantesco presupuesto. Requiere el control de la materia prima y requiere el control del mercado internacional. Pongámosle atención al peso de la moneda, porque cuando después de la Segunda Guerra Mundial el dólar se levanta como la moneda de reserva y de referencia, Estados Unidos pasa a vivir prácticamente de la economía de los otros países. Pero eso ha cambiado. En este momento el yuan y el rublo, el yuan que es la moneda de China, el rublo que es la moneda de Rusia, empiezan desde hace un tiempo a ser la moneda en que se negocian diferentes mercancías estratégicas en el planeta. El negocio del combustible y de la energía china, rusa, con Europa se hace hoy en yuanes. Incluso el comercio de Arabia Saudita se hace en yuanes, desplazando el dólar. Aquí no se trata de aniquilar al dólar, sino que la esencia del conflicto tiene que ver con lo siguiente: o se mantiene un mundo unipolar, o se establece un mundo multipolar. El mundo unipolar es el que expresa la concepción de los Estados Unidos, según la cual Estados Unidos tiene que ser el fiel de la balanza. La concepción del mundo multipolar establece diferentes centros de poder en el planeta, así como existe hoy. Y diferentes monedas. Se trata de que ya no exista una sola moneda, sino que el comercio internacional se pueda hacer con diferentes monedas. En la canasta de monedas del Banco Mundial, ahí está el dólar, pero ahí está el yuan, ahí está el rublo, el yen japonés también circula. No es solo el dólar. La lógica y la tendencia es que el dólar llegue a ser la moneda de una república que se llame Estados Unidos. La moneda de una república que se llame Estados Unidos. Y que los otros países tengan también su moneda. Y que vos podrás comerciar con la moneda que más te convenga. Y que haya diferentes centros de poder en el planeta. Se llama un mundo multipolar. La confrontación que se aprecia hoy en el planeta tiene que ver justamente con eso. Eurasia y Occidente. Ahora, lo que llamamos Occidente es como un espejo roto. Los gobernantes de Estados Unidos carecen del talento, de la inteligencia y también del poder para entenderse con Europa misma. Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial pasó a depender de los Estados Unidos. Europa carece de política exterior propia. Ha sido como siervos de los Estados Unidos, pero en este momento hay conflictos. Porque la relación que parece natural para Europa es la relación con el Oriente, es decir, con Rusia y China.
De ahí le llegan las mercancías estratégicas que necesitan. Y está al otro lado de la frontera. Estados Unidos no puede sustituir a estas dos potencias en proveer materiales a Europa. Porque lo que puede llevar Estados Unidos a Europa ha de atravesar el océano Atlántico. Y esto aumenta los precios. En circunstancias en donde Rusia tiende oleoductos a través del mar con Alemania y con el resto de Europa, mar Báltico. Y también oleoductos a través del Mar Negro con Turquía para atender la demanda de los países de Europa del Sur hasta Italia. Eso es incomparablemente ventajoso para Europa. Y Estados Unidos no puede superar eso. Ahora bien, el argumento estadounidense ha sido de que Estados Unidos defiende a Europa militarmente del peligro militar ruso. Pero eso depende de las alianzas que se construyan. Siempre ha sido así. Incluso Alemania, en tiempo de Otto von Bismarck, cuando Bismarck era el jefe del Estado alemán, Bismarck tenía muy claro para los alemanes que en ninguna circunstancia Alemania debía entrar en guerra con Rusia. Alemania siempre miró hacia el oriente, siempre hacia el oriente, porque para Occidente había rivales. Ahí estaba el imperio de Carlomagno y Alemania fue otra cosa. Hoy, en estas circunstancias, las relaciones con el oriente avanzan y Estados Unidos pierde la guerra en Siria, pierde el control de Libia, pierde la relación estratégica con Turquía. Y todo ese territorio que controlaban estratégicamente en todos los ángulos, hoy no es un territorio bonanciblemente seguro para el imperio estadounidense. ¿Qué le queda a ese imperio? América Latina. Pero América Latina también es un territorio en conflicto. Esto está expresado en la confrontación con Venezuela. Allí los Estados Unidos está perdiendo la inteligencia y está sepultando principios de la misma democracia burguesa de la que ellos han sido adalides hasta ahora. Bueno, Estados Unidos quiere nombrar a un presidente nombrado por ellos. Eso es lo que ocurre con Guaidó. Habráse visto. Las reglas elementales de la democracia burguesa establecen de que para que alguien sea presidente debe ser elegido por la gente. Mínimo. Allí hay, en el caso de Venezuela, una confrontación geopolítica. Todo esto indica que este último territorio, que es como la reserva de ese imperio, no lo tiene seguro. Estados Unidos necesita darse cuenta que las reglas han cambiado en la medida que el juego ha cambiado. Ahora, nuestro país, que es el último del continente, el más pobre, el que menos pensamiento abstracto produce y el que menos lee en el continente, los que gobiernen han de tomar en cuenta el planeta en el que estamos viviendo. Y han de saber con mucha claridad quiénes conviene que sean los aliados y de dónde podemos obtener ayuda. Pero han de saber los que gobiernen que solo nosotros mismos tenemos la llave para resolver nuestros problemas. Abiertos al mundo, eso sí, abiertos al mundo, con amigos en todas partes del mundo,
con enemigos en ninguna parte y jamás sudar calenturas ajenas. Hemos de aprender a sudar siempre nuestras propias calenturas. Cualquiera que aspire a gobernar el país, pensamos que ha de tomar en cuenta estos criterios. Un abrazo para todos y para todas. Siempre dediquemos en el día el tiempo suficiente para estudiar. Esto te va a servir hasta cuando llegues al cielo. Ahí te van a preguntar, ¿cuántas horas leías al día? Y de eso depende que te den un cuarto con baño propio. Mientras no respondas eso bien, vas a tener dificultades. Además te van a mandar a leer a las bibliotecas que hay en el cielo, que son inmensas bibliotecas. No olviden esto. Un abrazo para todos y para todas.